Dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué el humo de una chimenea encendida logra salir sin ningún problema? ¿No? Vamos, no creo que solo yo. De hecho, imaginemos esto. Afuera, el viento sopla con un tono helado. Decides entrar, cerrar la puerta, te diriges a encender el fuego en la chimenea y, cuando te das cuenta, el humo que empieza a emanar comienza a esparcirse por toda la habitación. Todo se ve invadido por una espesa cortina de humo. El smog está por todas partes. Ahora, ¿por qué esto no es posible? ¿Tienen la matemática y la física algo que decir al respecto? Hoy lo averiguaremos. Muy bien, podemos responder a nuestras muy útiles dudas con un punto de vista más físico, es decir, usando la mecánica newtoniana, en específico la dinámica de fluidos y el principio de Bernoulli. Pero calma, que de hecho es algo muy sencillo. Primero, veamos qué tiene que decir este señor. Entonces, hace casi ya unos 300 años, Daniel Bernoulli publicó el resultado de sus investigaciones con el título Hidrodinámica, en el que explicó cómo la energía de un fluido ideal que se mueve por un conducto cerrado permanece constante. Entonces sí, hay teoremas que él estableció y todo, fundamentales para comprender la mecánica de fluidos. De hecho, uno de los más conocidos principios que él descubrió es la presión de un líquido que fluye por un conducto es baja si la magnitud de su velocidad es alta y, por el contrario, es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Bueno, siempre y cuando se cumplan algunos criterios en cuanto al fluido y al contexto. En pocas palabras, a mayor velocidad, menor presión y viceversa, a menor velocidad, mayor presión. Por ahora, comprender esto nos será muy útil. Bien, hay un montón de maneras en las que podemos representar la idea de Bernoulli, esa de que la energía permanece constante dentro del movimiento de un fluido. Hay distintas ecuaciones que describen la misma idea, dependiendo de, el tipo de fluido y el tipo de flujo que éste tiene. Hay muchos criterios que se toman en cuenta, pero por ahora nos quedaremos con esta expresión. Es una forma de expresar la conservación de la energía mecánica de manera matemática, un suceso reflejado en la naturaleza medible con el uso de la lógica. Podría decirse que los tres términos en ambos lados de la igualdad representan algo así como la energía que involucra el movimiento de un fluido. Esto como la depresión, esto como la energía cinética y también la energía potencial. Además, hay que decir que estamos considerando un líquido ideal incompresible, con un flujo estacionario. Aún así, con esto podemos entender de entrada la física que involucra este caso. Pero a ver, basta de brujería hidráulica. Lo que nos interesa es responder a la pregunta inicial. ¿Por qué el humo que sale de una chimenea no inunda toda una habitación? Entonces, ¿cómo vamos a usar este bicho para responder todas nuestras dudas? Primero, estaría bien ponernos en contexto. El sistema de una chimenea simple es algo como esto. Las zonas que nos interesan son la parte de abajo, donde encenderemos nuestro fuego, y la parte de arriba, donde normalmente sale el humo al exterior. Justo aquí arriba tenemos una presión, que de hecho se trata de la presión atmosférica, una velocidad, que es la velocidad con la que se desplaza el viento, nuestro fluido, su densidad, y una altura que, depende de qué tan alta sea nuestra chimenea. Como sea, lo mismo en la parte de abajo, pero aquí debemos tener en cuenta que estamos dentro de la casa y por consecuencia la velocidad que tiene el aire es prácticamente nula, por lo que podemos deducir que la velocidad 1, es decir, arriba en el exterior, es mayor que la velocidad 2, o sea, en el interior. Bien, y es que con esto podremos entender qué causa que el humo salga de la chimenea. Si entendiste lo que decía Bernoulli en su teorema, probablemente ya te hayas dado cuenta. Aún así, podemos sustentarnos de la ecuación anterior para explicar qué es lo que sucede aquí. Y como sé que a ti y a mí nos encanta sufrir un poco más con la matemática, pues hagamos una muy pequeña demostración. Bien, habíamos quedado que podíamos expresar el teorema de Bernoulli de esta manera. Decimos que la suma de las energías de presión, cinética y potencial de un fluido, en este caso el aire, dadas en el punto 1, punto que nosotros consideramos como arriba en el exterior de la chimenea, es igual a la suma de estas energías en el punto 2, es decir, abajo, donde encendemos el fuego.
Primero, lo que tenemos que hacer es acomodar la ecuación. Este término, un medio de la densidad por la segunda potencia de la velocidad en el punto 2, lo pasaremos del otro lado de la igualdad con signo negativo. Es decir, restamos ese mismo término en ambos lados de la igualdad, ya sabes. Luego, este término, la densidad por la energía potencial en el punto 1, lo pasamos restando del otro lado de la igualdad. Ahora simplemente factorizaremos. Aquí sacamos un medio de la densidad como factor común de la diferencia de velocidades, y acá sacamos la densidad por la gravedad como factor común de la diferencia de alturas. El resto, es decir, las presiones, siguen igual. Bien. A esta diferencia de alturas la llamaremos delta H. Luego vamos a despreciar este término, es decir, asumiremos que la diferencia de alturas es igual a 0. De esta forma, al multiplicarse por la densidad y la gravedad, bueno, todo este término se muere. Podemos hacer eso para entender mejor el principio de Bernoulli únicamente en términos de velocidad y presión. Entonces, veamos con qué nos quedamos. La presión 1, es decir, arriba de la chimenea, más un medio de la densidad por la diferencia de la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, es igual a la presión 2. ¿Lo notas? Para que la presión 1 sea igual a la presión 2, tenemos que agregarle un algo, y ese algo sabemos que es positivo, porque recordemos que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Entonces todo este término es positivo. Vemos que a la presión 1 le sumamos algo para que sea igual a la presión 2. Por lo tanto, podemos concluir que la presión 1 es menor que la presión 2. Con esto entendemos que la presión que hay abajo en la chimenea es mayor que la presión que hay arriba, es decir, allá afuera. Entendiendo esto, lo que sucede al encender el fuego es algo así. El aire, al estar a una mayor altitud, tiene una mayor velocidad y es más constante. Pasa por la parte de arriba y genera una menor presión. Abajo, al haber una menor velocidad, provoca una mayor presión. Y aparece algo así como una fuerza adicional que hace que las partículas extra que se encuentren en el fluido, o sea, en el aire, sean llevadas hacia el exterior. Es por eso que no debemos preocuparnos por terminar asfixiados con el humo que provoca el fuego. O de eso estamos seguros gracias al principio de Bernoulli. Grande Bernoulli. Pero bueno, ahora tú dime, ¿crees que eres capaz de hacer los números y decirme, no lo sé, qué temperatura va a tener esta taza de café en unos 15 minutos? Aquí tienes la información necesaria y sí, desde